comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. En todo el trayecto de mi vida siempre fui informado y consciente completamente de todo lo que sucedía. Mi mamá desapareció en el año 76, cuando yo tenía 2 años, justamente me encontraba con ella. Habíamos ido a visitar a una vecina en el barrio de Constitución, la ciudad de Mar del Plata. Habíamos ido justamente a buscar agua, porque no teníamos agua potable, éramos de condiciones muy humildes. Y justamente cuando regresamos la estaban esperando un grupo militar que, bueno, obviamente ya habían entrado a la casa, habían saqueado y dado vuelta el departamento completamente, y delante mío se la llevaron. En ese momento yo quedo con una vecina, con otra vecina, y bueno, después mis abuelos se hicieron cargo de mí, ya que mi papá estaba, justamente mi padre estaba viviendo acá en Pigüé, por cuestiones de trabajo, estaban separados ellos, y estaba acá en Pigüé. Siempre fui consciente de todo, a partir de que tuve la edad madura como para saberlo, creo que fue a los 8 o 9 años, no recuerdo bien. Y bueno, en el año 2008, 2009 sale lo de este equipo de antropología forense que se encarga a nivel mundial justamente a través de los rastros de ADN de recuperar información de personas no identificadas o personas desaparecidas. Es un trabajo que lo hacen muy, pero muy bien. La verdad que es muy destacable, no hay, no hay forma de agradecer eso que hacen esta entidad. Y estos últimos gobiernos, estos últimos 10 años, se le ha dado bastante importancia a todo esto que está relacionado con esa época. Cosa que se ha tapado en gobiernos anteriores, en el menemismo o en los gobiernos anteriores no se le daba la importancia que se le daba. Se contactaron conmigo, se contactaron también con una tía mía de Mar del Plata, que justamente tiene una hermana desaparecida también. En mi familia 4 personas desaparecieron. Mi mamá y mi tío participaban, militaban en partido político, que creo que el Partido Obrero en esa época. Y no, mis otros tíos eran diferentes, aparte desaparecieron en momentos diferentes. Ya mi tía desapareció en el año 77, mi mamá y mi tío desaparecieron en el año 76. Me contacta Pablo, uno de los chicos del equipo. Estuve en Tres Arroyos porque toman el banco de datos para extracción de sangre, están en todo el país, así que justo tuve que hacer un viaje a Tres Arroyos. Allí fui al hospital con una persona especializada y dejé mis datos. Y bueno, ellos se contactaron conmigo, tuve comunicaciones directas con el equipo en la ciudad de Buenos Aires, donde nos daban bastante información y donde nos iban dando paso a paso las cosas que se iban dando. Por otro lado también tejiendo un poco la historia. Con mi padre teníamos los dos la esperanza de que iba a haber resultados favorables, sobre todo porque con todo lo que luchó mi abuela cuando desapareció mi madre, con todo lo que luchó mi padre buscándola, me acuerdo que conmigo chiquito me ha contado que viajó a Catamarca, Formosa, a todos lados. Mi abuela sí, siempre fue militante activa como madre de Plaza de Mayo. Ella lo único que hacía en su vida era reclamar por sus hijos, porque sus únicos 2 hijos desaparecieron. La historia de mi abuela es bastante desgarradora, ya que justamente el día que desaparecieron, lo fueron a buscar a la casa de mis abuelos y estuvieron con un grupo militar adentro de la casa interrogándola durante horas. Seguramente fue un día que nunca olvidó. Con mi mamá habíamos ido a lo de una vecina a buscar agua. Entonces tuve la oportunidad, cuando empecé a movilizarme un
un poco por esto, la muestra de sangre y todo lo demás, tuve la valentía de ir a verla, a esa mujer que se llama Pilar. Es una mujer muy cariñosa que me atendió, me abrió las puertas de su casa, me contó cómo fue la historia directamente, porque ella la vivió ese día también, o sea, minutos antes de que desaparezca había estado en la casa de ella. A los niños se los raptaba también o se los daba en adopción. Bueno, justamente no caí en uno de esos casos porque todavía no estaba esa modalidad en ese entonces, era uno de los primeros casos en secuestros. Por lo general se secuestraba, se sacaba información del secuestrado. Si no tenía información o no era una persona importante para los secuestradores, se los liberaban en el menor de los casos o se los mataba para no dejar rastros. Y en el caso de mi tío, por ejemplo, fue secuestrado el mismo día y creo que al mes o menos lo mataron. Mi tío también fue encontrado por el equipo de antropología forense, que de hecho no sé si te lo había comentado. Y bueno, justamente mi mamá estuvo en cautiverio hasta febrero del 77, 8 meses. Entonces se supone que como mi mamá no tenía relativamente información, porque si bien militaba en un partido político, pero no era una militante activa, según los datos de otros familiares que me han contado, simplemente que era una persona que quizá repartía algún folleto o trabajaba desde un nivel, desde un perfil bajo. El motivo de encontrar el cuerpo, no por un hecho en culto en sí al cuerpo, tenerlo hoy por hoy en el cementerio, no porque uno le rinda pleitesía a los muertos o en mi vida particular porque eso tenga algún significado. Más que nada, sí saber exactamente qué pasó. Que hubo gente que se estuvo dedicando a trabajar a eso a un nivel muy profesional. No solamente con eso, sino con otros datos, porque mi mamá apareció en el cementerio de Lomas de Zamora, de Mar del Plata a Lomas de Zamora, y se ve que anduvo girando por un montón de lugares. También tenemos testimonios de que estuvo en el Pozo de Banfield, que era un centro clandestino de detención. Vaya a saber en esos 8 meses por dónde ha estado, ¿no? Bueno, y el equipo registra justamente en febrero del 77 entran 7 cadáveres NN al cementerio, se ponen en una fosa común y bueno, a través de esos datos y los datos del ADN, bueno, se empieza a reconstruir un poco la historia. Mi mamá fue fusilada por la espalda en una esquina determinada de la ciudad justamente de Lomas de Zamora. Y por lo general, bueno, me contaban los chicos del equipo que en ese momento, cuando bueno, ya la víctima no les servía, que la tenían que desaparecer, en el caso porque hay otros casos, hay casos que los tiraban al mar, hay casos que los metían los enterraban en algún lugar. Se simulaban un enfrentamiento donde la policía los exterminaba, claro. Se soltaban, simulaban un enfrentamiento y se justificaba de esa forma.